Estamos con don José María Villalta, candidato del Frente Amplio. Don José María, un gusto tenerlo en el programa, comenzar con usted la ronda de entrevistas con candidatos. El gusto es mío, Ignacio. Un saludo para todas las personas que nos siguen a través de Café Política. Estaba viendo una entrevista de hace 8 años y ahora que usted dichosamente me dice, Ignacio, me da pie para pedirle, con el mayor respeto, que me permita decirle José María, como le dije en toda esa entrevista. De por sí quitarle el don, no quiten nada el respeto que le tengo. Así es, así es. El respeto siempre estará. Muy bien. Tal vez lo primero de destacar que yo siempre le apunté a usted un rasgo presidenciable. Bueno, yo también he ido incorporando eso. Pero ese que tenía... esa convicción. Sí, pero ese que tenía ya no lo tiene. Ah, no. No, la impuntualidad. Porque salvo don Abel Pacheco, casi todos los demás presidentes lo eran. Bueno, pero ya usted hoy llegó, más bien media hora antes, porque usted siempre me tenía con cierta zozobra. Espero haber recobrado o haber ganado otros rasgos presidenciales, aunque haya perdido ese. Es cierto, no. Algunos, bueno, don Abel era muy puntual. Ok. Ese sí. Al final de cuentas, ¿por qué se lanza, don José María? Porque lo vi en declaraciones y en entrevistas muy quitado a optar por segunda vez por la presidencia. Lo pensé mucho porque ya pasé por donde asustan, porque tengo más experiencia, porque sé todo lo que implica. Y de paso asustó a más de uno. También. Sobre todo cuando estaba de primero o de segundo en las elecciones del 14. Sí, pero al mismo tiempo buscamos darle confianza a la ciudadanía. Yo estoy convencido de que puedo aportar, de que tengo la capacidad, tengo el conocimiento del Estado costarricense, de su legislación, de sus problemáticas, de la realidad social del país. Tengo capacidad de diálogo y de negociación, lo hemos demostrado en la Asamblea Legislativa, y yo estoy convencido de que la política es para servir al pueblo, para servir al prójimo, para buscar construir una sociedad mejor. Y si uno tiene capacidades, debe dar la lucha. Y yo creo que hoy la situación que enfrenta Costa Rica, los riesgos que vivimos, el crecimiento de las desigualdades, la situación social de desempleo, el crecimiento de la corrupción, exige que asumamos esas responsabilidades. Coincido plenamente con lo que dice. Permítame algo muy poco original, pero es que lo estaba revisando hace 2 días, una entrevista que le hice hace 8 años, y hay una pregunta con la que comienzo la entrevista que hoy tiene para mí aún más pertinencia y validez que hace 8 años. Así que voy a comenzar ya formalmente la entrevista con una pregunta de hace 8 años. Bien. Veamos. ¿Ha trabajado en la Asamblea Legislativa? Usted siempre ha trabajado en política. ¿Ha sido asesor o ha sido diputado? Su partido se menciona, pues, y se ve que no tiene experiencia de gobernar. Para los que piensan que votar por José María Villalta es un salto al vacío y es un peligro, por esa situación, ¿usted qué les diría, José María? Viene la pregunta de hace 8 años y agregaría, estaba confirmando el dato, para formar un gobierno entre ministerios, cargos de confianza, servicio exterior, juntas directivas, se requieren aproximadamente 900 nombramientos. ¿Dónde tiene el Frente Amplio ese grupo de personas con formación y capaces para esos 900 cargos? Yo creo que los tenemos. Nuestro partido ha crecido mucho y se ha fortalecido. Hemos conformado equipos de expertos, de personas conocedoras que han conformado nuestro plan de gobierno. Si usted ve nuestro plan de gobierno, Ignacio, es el más completo de los planes de gobierno, lo puedo decir sin ninguna duda. Desarrollamos las distintas áreas temáticas de la realidad costarricense sin excluir ninguna, y esto ha implicado un proceso de formación política, de definir capacidades. Tenemos perfiles claros de los cargos principales que queremos designar en los principales ministerios, en los principales cargos de gobierno, compromisos éticos que hemos afinado, que hemos mejorado y fortalecido, y una experiencia en los territorios, porque la política no es solo estar en un cargo o ocupar un puesto en la función pública.
La política también es estar en los territorios, conocer la realidad de las comunidades, de los movimientos sociales, los problemas que aquejan a la ciudadanía, y los conocemos porque estamos en esas luchas. Cuando usted habla de renovación, el Frente Amplio se funda en el 16, en el 6. En el 2004. 2004, en octubre del 2004. En octubre del 2004. Y cuando usted habla de renovación, lo que yo veo es lo siguiente. Usted ha sido 2 veces diputado, ahora es 2 veces candidato. Doña Patricia fue presidenta del partido, ahora es candidata a vicepresidenta, fue diputada. Don Edgardo fue candidato, fue diputado. ¿Dónde está la renovación? ¿Qué es? ¿Que no hay nadie más para que vaya de primero por San José en el caso de que usted no sea el candidato a la presidencia? Por supuesto que tenemos gente muy capacitada, si usted ve... Pero ¿por qué han repetido tanto? ¿Por qué usted ha tenido que ser en estos 16 años 2 veces diputado y ahora 2 veces candidato a la presidencia? Bueno, no hay otros para esos cargos, claro, no hay otros para aspirar a la presidencia de la República. Claro que hay otros, y por eso, si usted ve, tenemos candidaturas a la Asamblea Legislativa en este periodo que son candidaturas jóvenes que renuevan la política, como el caso de Sofía Guillén en San José, Priscila Vindas en Alajuela, y usted ve nuestra lista de candidaturas. Somos el partido que le da más espacio en puestos elegibles a personas jóvenes, pero que además tienen conocimiento, tienen experiencia, tienen capacidad y claridad política. Y ese es un ejemplo claro de renovación. Precisamente uno de los factores por los cuales en el 2018 yo no aspiré a la presidencia fue por mi convicción de que tenemos que abrir espacio a otras candidaturas. Y creo que eso se va a reflejar en este periodo. Por lo visto eso no privó en esta candidatura. Bueno, en esta llegamos a la conclusión de que había que volver a intentarlo, de que había que aprovechar esa experiencia acumulada y llevar una candidatura fortalecida a la ciudadanía para lograr mejorar lo que hicimos en el 2014. Una asambleísta de Cartago, doña Alejandra Méndez Garita, decía que se tuvo que salir del partido porque no le respondieron si en las nóminas provinciales fue suspendida o despedida en los últimos 8 años del sector público algún aspirante. Y también claramente dice que si no hay amiguismo o si no hay cercanía a la cúpula, nadie es nombrado para candidato a diputado en un puesto elegible en el Frente Amplio. Las declaraciones de alguien que militó en su partido durante 8 años. Bueno, mire, en todos los partidos surgen personas que pierden los procesos internos de elección interna y salen formulando reclamos. Lo cierto es que hoy tenemos una estructura partidaria fortalecida. Nosotros no elegimos las candidatas y los candidatos a diputados con nombramientos a dedo, sino que se hacen... ¿Lo hicieron así en algún momento? No, pero teníamos estructuras más débiles, teníamos estructuras donde había que reforzar la democracia interna y lo hemos venido haciendo. Y también hemos venido reforzando la formación política de nuestra militancia. Hoy, para ser militante del Frente Amplio, hay un proceso de formación, un proceso de inducción. Ahí todas nuestras candidaturas deben firmar compromisos ético-políticos que van mucho más allá de no comerse las galletas, o sea, compromisos claros, profundos, que incorporan temas como, por ejemplo, la violencia de género, el rechazo a cualquier forma de violencia de género, el compromiso de cumplir las obligaciones tributarias con la seguridad social, el tener una trayectoria absolutamente limpia, y hemos venido fortaleciendo eso. Hoy hemos tenido más bien procesos de elección de candidaturas que responden más a decisiones de la militancia en las provincias, y yo creo que todo eso va fortaleciendo nuestra estructura partidaria. Partiendo de hechos, de cosas que han sucedido, muchos se preguntarán, don José María, y yo creo que usted lo debe estimar como una pregunta o una duda pertinente, válida. Ustedes no fueron capaces de mantener la unidad en una fracción de 9 diputados. Usted me dice ahora que tienen 100 veces más que 9, que tienen los 900 para hacer gobierno. Pero en esos 9 diputados,
4 se fueron del partido, a uno le pidieron que renunciara, al otro le dijeron que ni llegara a la asamblea, al final se mantuvo, otros 2 votaban en contra de ustedes, inclusive ahora hay una candidata, que creo que es la señora candidata por Guanacaste, que duró en la jefatura de fracción, creo que fueron 24 horas. Usted lo recordará, 24 horas, porque permitió con su voto el nombramiento del predicador Gonzalo Ramírez. Inclusive el señor Ulloa, el presidente en aquel momento o secretario del partido, fue muy severo con esta persona que ahora aspira de nuevo a una diputación. Pero el punto al que voy, si no fueron capaces de organizar un grupo de 9, ¿cómo van a poder organizar un equipo de 900? Haciendo las cosas distinto. Usted no puede pretender... ¿Y en tan poco tiempo han aprendido? Usted no, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Usted no puede pretender cambiar las cosas si repite las mismas formas de proceder. Hemos mejorado los procesos de selección de las candidaturas, los procesos de formación política. En el 2014 nosotros tomamos la decisión de invitar a integrar candidaturas a personas que no eran militantes del partido en un espíritu de dar espacio a otros sectores. Pero cometimos el error de no trabajar la parte de formación política, de no trabajar la parte de conocer más a esas personas en el ejercicio del poder. Y ese error no lo vamos a repetir. Claro. En esta ocasión tenemos candidaturas que han sido probadas y que nos van a permitir tener una fracción legislativa que yo creo que va a descollar, que va a destacar en la parte propositiva, en la parte crítica, en la parte de estudio y en la parte de compromiso con los principios ético-partidarios. Yo realmente estoy muy optimista, Ignacio, estoy muy optimista porque realmente creo que después de ese proceso de 2014, donde hubo luces y sombras, pero claramente el electorado nos lo señaló y por eso tuvimos tan pocos votos. Pasaron de nueve diputados a 1. Pero esa es la democracia. Así es. A ver, eso es lo bonito de la democracia. Si vos haces un buen trabajo, tenés posibilidad de que la gente te vote. Y si no haces un trabajo, está bien que la gente no te vote, pero tenemos la posibilidad... después de todo lo que hemos venido haciendo en este periodo, después de las luchas que hemos dado, del trabajo en la Asamblea Legislativa, del trabajo con la gente, con las comunidades, como no nos hemos robado nada, como somos una fuerza política, a pesar de los errores, con una trayectoria limpia en la función pública, porque del Frente Amplio sí que no se puede decir, pero que nos hemos robado ni un colón de la plata del pueblo, o que tengamos vínculos con el narco, o que tengamos alguna irregularidad en el financiamiento de nuestras campañas. Todo es absolutamente prístino, transparente, casi que en el Tribunal Supremo de Elecciones nos ponen como ejemplo de lo que son buenas prácticas a la hora de organizar un partido político en todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Como tenemos también esa trayectoria, podemos ver a los ojos al electorado, ver a los ojos a la gente y pedirle el voto llevando propuestas que nos permitan cambiar y mejorar todas las cosas. Nada más para cerrar ese punto de lo de la fracción del 14-18, el entonces presidente del Frente Amplio, Rodolfo Ulloa, decía que la señora que ahora aspira de nuevo secretario general. Rodolfo era secretario general. Aquí lo ponen como presidente, pero bueno, indudablemente era una persona que tenía una influencia en el partido. Sí. Decía que lo que hicieron Zuray Carrillo y Gerardo Vargas va en contra de todos los principios que profesa la agrupación política, y agregó que se iba a iniciar un proceso en el Comité de Ética contra ellos y que lo que hicieron estaba lejos de la defensa de los derechos de la población diversa y la defensa de los derechos humanos. Por lo visto no se hizo nada de lo que anunció el señor Ulloa. No, claro que sí. Eso llevó a que en ese momento la compañera renunciara a la jefatura de fracción. Lo recuerdo. Hubo un proceso interno, una discusión interna. La compañera reconoció su error político y bueno. Y la perdonaron. Es que no se robó nada. No, pero perdóneme, don José María. Yo creo que el único delito que hay en la política no es solamente robar. Claro. Mentir es un delito, engañar es un delito, no cumplir lo que se promete es también un delito, pongámoslo que en el plano ético.
Claro. Y robar no es lo único, o sea, el hecho de que alguien no sea ladrón no le da licencia para ser presidente. Es muy importante. Es muy importante, sin duda. Pero eso. creo que coincidirá conmigo que con eso no basta. No, no basta. Y por eso hubo en ese momento una sanción política. La compañera renunció a la jefatura de fracción, se cuestionó su actuación, ella reconoció el error. Claro. Y seguimos para adelante, seguimos trabajando. Ahora la Asamblea de Guanacaste la elige como candidata, pero también veamos el cuadro completo. Tenemos en todas las demás provincias procesos de renovación muy importantes donde se le está dando espacio a candidaturas jóvenes. Claro. Por lo menos 3 de los que revisé han sido durante años asesores de la fracción de Frente Amplio en la Asamblea. Tenemos compañeros que tienen experiencia en la asesoría parlamentaria, pero todos tienen también experiencia de calle, experiencia en las luchas sociales, experiencia en los distintos claro, procesos de la política, y son personas conocedoras. Usted no se va a encontrar en el próximo periodo diputados del Frente Amplio que no conozcan la realidad de la Asamblea, que no conozcan la Constitución, la realidad política del país, las propuestas programáticas, y todo eso me llena de optimismo, claro. Porque si en el 2014 no tuvimos algunos elementos para consolidar una fracción más sólida, en este periodo sí que los claro, vamos a tener. Como usted muy bien dice, eso lo pagaron, si se puede usar ese término, o se los cobró el electorado en la elección del 18. Claro que sí. Que pasaron de 9 diputados a solo 1. Pero se mantiene esa censura o ese distanciamiento con el electorado, porque de 82 alcaldías no obtuvieron ni una. Bueno, es que las elecciones municipales, yo sé que son distintas, a otro proceso distinto. Pero bueno, pero en algo tienen que ver con el apoyo a los partidos políticos. Sí, sin duda y a su trabajo comunal. Y al trabajo que realizan en los cantones. Sin duda, en el 2020, en las elecciones municipales del 2020, se mantuvo ese proceso de reflujo que vivimos en el 2018, aunque las elecciones municipales tienen otra lógica distinta. En eso coincido con usted. Yo estoy seguro que con la ley que vamos a aprobar, que hemos venido apoyando decididamente en la Asamblea, para limitar la reelección indefinida de alcaldes, va a haber un cambio muy importante en las próximas elecciones municipales. Claro. Ojalá así sea. Y estoy seguro que se van a renovar. Ya verán ustedes, casi que, pues, no puedo tener la bolita de cristal, pero tengo expectativas muy grandes de que se van a renovar esos gobiernos locales también. Don José María, se ha mencionado, algunos sectores han mencionado el peligro de posiciones extremistas. Usted ha dicho que ya no tienen esas posiciones extremistas. Yo he estado leyendo un artículo en el Financiero, o que se han alejado de lo que se podrían considerar. Pero me llamó la atención poderosamente que en julio de este año ustedes no se solidarizaran, como hicieron tantos diputados, con las manifestaciones de decenas de miles de cubanos en Cuba, y tomaran una posición de solidaridad con esos manifestantes en contra del gobierno de Díaz-Canel. El Frente Amplio no tiene posiciones extremistas, eso es claro. Nosotros citaba una fuerza, perdóneme, y quiero aclararlo. No estoy diciendo que las tengan. Lo que citaba era una frase suya de que ya no hay posiciones extremistas, hemos avanzado hacia posiciones más de centro. Pero el punto al que voy es la decisión de no solidarizarse con el pueblo cubano en la manifestación del 11 de julio. Yo me solidarizo con el pueblo cubano. Y yo creo que en Cuba y en todos los países debemos avanzar hacia una democratización plena. Yo creo eso, sin duda alguna. Si hablamos de la geopolítica mundial, hay muchas cosas que se pueden hablar sobre la realidad de lo que pasa en Cuba, sobre la situación geopolítica de ese país. Pero yo creo firmemente que la democracia no es un procedimiento secundario, opcional, como creen algunos, que si les sirve para llegar al poder es buena, y si no, no. Yo creo que la democracia es un derecho fundamental de la gente, y que la democracia debe fortalecerse y profundizarse. Volviendo a este punto, porque eso fue el 11 de julio,
yo no escuché esas declaraciones suyas en ese momento, mucho menos él tomar una posición de confrontación con el régimen de Díaz-Canel. Y se lo pregunto, porque ese mismo día, Gabriel Boric, del Frente Amplio de Chile, dio unas declaraciones que vamos a ver, que yo creo que yo no podría ser aún más severo en decir la condena a lo que pasó. Tal vez por eso esos Frente Amplios ganan elecciones. Veamos lo que dijo Boric. Solidarizo con el pueblo cubano que hoy día se está manifestando en contra del gobierno de Díaz-Canel y sin empates ni dudas. El llamado de Díaz-Canel a enfrentar y a decir que la calle solamente de un grupo de gente y no de otros quienes puedan tener derecho a protestar, desde mi punto de vista es equivocado. En este caso, hoy día, el debate está centrado en Cuba producto de protestas inéditas que hace mucho tiempo no se daban. Y ahí yo me pongo del lado del pueblo cubano que está protestando contra el gobierno de Díaz-Canel. ¿Ya? Y hemos tenido información por la CIDH, por ejemplo, de que han habido violaciones a los derechos humanos. Y esas violaciones a los derechos humanos no tienen ninguna justificación. Perfecto, señor. Violaciones a los derechos humanos en contra del gobierno de Díaz-Canel, eso dice el presidente electo de Chile. Eso no lo dijo usted. Yo di declaraciones en la Asamblea Legislativa y hablé claramente del apoyo que le damos a las demandas legítimas de la ciudadanía por tener... Del pueblo cubano contra el gobierno de Díaz-Canel, una mayor democracia. No usé esas mismas palabras, pero sí he dicho y sostengo que en Cuba y en cualquier otro país donde no haya una democracia plena, hay que avanzar hacia eso y que no vamos a respaldar ni respaldamos ninguna acción de ningún gobierno que implique una violación a los derechos humanos y al derecho de la ciudadanía a manifestarse. Esas violaciones a los derechos humanos que menciona Boric de parte del gobierno de Díaz-Canel, ¿usted las condena? Porque no las condenó en aquel momento, no recuerdo. Yo condeno cualquier violación a los derechos humanos. Esas violaciones de las que el señor Boric, no yo, condena, por supuesto, de violaciones a los derechos humanos en Cuba por parte del gobierno de Díaz-Canel. Por supuesto que sí, Ignacio. Yo condeno cualquier violación a los derechos humanos. En ese momento, cuando se dio esa discusión... En ese momento, con todo el respeto que yo le tengo, que usted lo sabe... Hice una intervención... No fue explícito ni claro. Hice una intervención en el plenario donde también planteé otros elementos que no se pueden ignorar. La situación geopolítica de Cuba, la situación de los bloqueos, la situación... Bueno, sobre eso, sobre la situación del bloqueo... Le tengo la respuesta del señor Boric. Veamos lo que dijo el señor Boric de que no hay que comparar una cosa con la otra. Y le voy a decir lo que dice el señor Boric, no lo que digo yo. Veamos la segunda declaración de don Gabriel. Yo creo que nosotros no tenemos que elegir entre condenar el bloqueo y condenar las violaciones a los derechos humanos. El bloqueo que hace Estados Unidos es un bloqueo criminal que tiene que acabar. Y las violaciones a los derechos humanos, la falta de libertad de prensa y la carestía que se está viviendo hoy día en Cuba también es algo condenable y a lo cual tenemos que colaborar a solucionar y por eso insisto, solidaridad con el pueblo cubano que hoy día se manifiesta por estas causas. El bloqueo es indudablemente totalmente censurable, pero no hay que combinar una cosa con la otra como estaba haciendo usted. No, pero es que a ver, yo coincido plenamente con esa declaración que usted acaba de poner. Hombre, lástima que no la vimos en julio del año pasado. Seamos claros. Ahora coincide cuando la ve, pero no le vi que dijera nada ligeramente declaraciones parecido. Sobre el tema las di y coincido plenamente con esa declaración. Me encantaría que me las mande. Coincido plenamente. Porque me las perdí. Coincido plenamente en condenar cualquier violación a los derechos humanos de cualquier gobierno y al mismo tiempo coincido en que el bloqueo es criminal. Exacto. Y que probablemente es el principal factor que impide que se dé un proceso de democratización en Cuba. Pero como bien dice Boric, no sé si discrepa con él, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo, que una cosa no justifica la otra. Exacto. Pero tampoco se pueden ignorar, tampoco se puede, al hablar de la coyuntura geopolítica y la realidad de un país y del contexto latinoamericano, no se pueden ignorar ambas cosas, aunque una no justifique la otra. Para que se disipe esa duda totalmente, ¿caben en la alta dirigencia de su partido personas que se declaren comunistas y por lo tanto creyentes de la lucha de clases, creyentes de la abolición de la empresa privada, creyentes del partido único? El Frente Amplio es un frente amplio, es una fuerza política que aglutina
distintas corrientes de la izquierda democrática. Pero en la alta dirigencia, en los grupos, en las personas que deciden, hay personas que, ¿cree usted, que creen en todo esto que significa el comunismo? A ver, tenemos personas que vienen lógicamente de la tradición del comunismo costarricense, claro, sin duda alguna. Yo me siento muy orgulloso de esas luchas, de las luchas que dio Manuel Mora, que dio Carmen Lira, que dio Calufa, por democratizar plenamente este país, que siempre fue una lucha conocedora de las raíces y las tradiciones democráticas, claro, de Costa Rica. Pero en el Frente Amplio, toda nuestra dirigencia suscribe unos principios programáticos. Ese es el pegamento de esa casa común. Claro. Ese es el pegamento de esa estructura partidaria. Y en esos principios democráticos, la profundización de la democracia, el respeto pleno a nuestra Constitución y la profundización de la democracia para que, claro, sea una democracia real y avanzada, no solo de votar, sino de participar plenamente, y que sea también una democracia económica, es un principio fundamental. Claro. Nadie que quiera romper con la democracia puede estar en el Frente Amplio, porque no comulgaría con un, claro, principio fundamental, como también somos un partido ecologista, un partido feminista, un partido humanista, un partido defensor, claro, de todos los derechos humanos. Por eso, don José María, vamos a ver en la misma página del Frente Amplio que vemos que en el caso de su candidata a la vicepresidencia, y lo vamos a ver ahora, se dice dentro de los atestados, militante comunista. Déjeme decirle que si doña Patricia se declara comunista o monárquica o seguidora del Atlético de Madrid, a mí me parece irrelevante. Yo creo que el pueblo costarricense ante esas opciones extremas tiene una posición bastante clara. Pero ¿no le parece a usted anacrónico después del fracaso contundente del comunismo en tantos lugares? Pero que se confiese, yo no sé si es que fue o que lo sigue siendo militante comunista. Ignacio, pero ahora usted ahora ponía el video de Gabriel Boric. Sí, señor. Gabriel Boric acaba de ganar las elecciones en Chile, en el Frente Amplio de Chile, en una alianza con el Partido Comunista Chileno. Así es, pero qué bueno que pone usted el ejemplo, que tuvo que aceptar, pero es marcando diferencias, que tuvo como por ejemplo que aceptar lo que una serie de principios programáticos que estaban en el plan de gobierno. Entonces ahí no hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que me dicen personas del Frente Amplio que usted sigue mucho, que usted le hace mucho caso a todo lo que diga doña Patricia. Esa militancia comunista que ella confiesa, que reitero, para mí me parece tan relevante como que se declarara monárquica. Pero no era que decían, más bien no era que decían, en otra entrevista que usted me hizo, más bien el argumento era que ella y yo estábamos totalmente enfrentados. No, yo escucho a todas las personas. Yo tengo una muy buena relación con Patricia, pero es una relación plena de respeto. Ella es una gran compañera que, en mi opinión, hizo un excelente trabajo en el INAMU, tiene muchas cosas que decir, y en el Frente Amplio, si queremos realmente aglutinar una fuerza suficiente para llevar a cabo ese programa que le estamos presentando al electorado, tenemos que tener la capacidad de atraer a los distintos sectores que, claro, suscriban esos principios y que suscriban esos programas. Hay otros 3 partidos que se declaran de centro izquierda con los que pues cada uno va por su lado. No sería la primera vez que se vean esas divisiones muy grandes dentro de la izquierda costarricense. Acuérdense, hasta cuando vetaron del partido a don Manuel Mora Valverde, de vanguardia. Pero vamos al punto. Bueno, pero precisamente el Frente Amplio, ajá, usted me está dando la razón, precisamente el Frente Amplio es una fuerza política que busca trascender esas historias. Y entonces cuando lo podían aglutinamos a personas de distintas, claro, corrientes, humanistas, progresistas, sí, socialistas, pero bajo un paraguas claro, claro, y un parámetro claro de profundización, claro, de la democracia. Lo único que yo puedo hacer es juzgar. Así como en Chile, el Frente Amplio de Chile, en la Alianza Pro Dignidad, acaba de ganar las elecciones. ¿Qué tiene en común Costa Rica con Chile?
Bueno, muchas cosas y también diferencias muy grandes, pero uno de los rasgos que a mí me avergüenza que tenemos en común es que estamos en la lista de los 10 países más desiguales del mundo. Motivo para tener mucha vergüenza. Donde ha crecido y se ha disparado la desigualdad. Y eso no ha sido ni por las políticas de Vanguardia Popular, ni las políticas del Frente Amplio. Eso ha sido por las políticas de los que nos han gobernado en los últimos años, que han hecho crecer esa desigualdad social y territorial. ¿Cómo es posible que en un territorio de 57.000 kilómetros, un territorio mirrusco como el de Costa Rica, tengamos esas desigualdades territoriales tan oprobiosas? Estamos a una hora de Punta Arenas, a pesar de las presas, y en Punta Arenas es como otro país. Es como si el Estado costarricense... Bueno, yo creo que no le voy a decir nada nuevo cuando le digo que no hay que ir ni a Punta Arenas. Sí, así es. A cuestión de esas desigualdades... De kilómetros aquí en el gran área metropolitana. Que han promovido los que han gobernado, las políticas que han impedido una justa distribución de la riqueza que se produce en este país, eso es lo que queremos cambiar. Y para eso necesitamos, como decía el expresidente Lula, necesitamos sumar a los diferentes para combatir a los antagónicos. Bueno, ahí, para cerrar este tema, pasar a otro asunto, salvo que usted quiera seguir en el tema, porque aquí el que manda es usted. El punto es que con el Frente Amplio, en ese esfuerzo de concertar, en ese esfuerzo de articular, lo que hemos visto es nada más un tremendo fracaso, una catástrofe como la que tuvieron con los 9 diputados. Yo no diría eso. Hombre, que tengan que sacar a 4, que terminen nada más 4,5. Óigame, si eso no es un fracaso, ¿qué es un fracaso? Ojalá no le pase a un gobierno. Ha sido un proceso, lógicamente ha sido un proceso de aprendizaje, ha habido errores, ha habido aciertos también, hemos logrado incidir en muchas políticas, en muchas decisiones, frenar leyes injustas en contra del pueblo, incidir para que se aprueben otras, para proteger el ambiente, para proteger los derechos de las mujeres. Yo no haría ese balance tan catastrófico, sí, Ignacio. Usted sabe que algunos seguidores de su partido, ¿qué diríamos de los otros partidos? En aquel momento utilizaron términos aún más severos. Claro, pero es que somos autocríticos y está bien ser autocríticos. Bueno, pues yo lo que estoy diciendo es crítico. Yo no quiero rodearme de... Y creo que ese es uno de los peores errores que cometen los presidentes. Ajá. Rodearse de genuflexos aduladores que te dicen que sí a todo. Y que te dicen, sí, está todo perfecto, está todo maravilloso. Nosotros somos críticos y está bien eso. Claro. Pero imagínense lo que tendríamos que decir de los otros partidos. Sí, bueno, pero hoy estamos con el Frente Amplio. Ya tendremos a los otros partidos. Y yo creo que usted sabe muy bien que con los otros partidos también, pues, haremos las críticas y las consultas que hay que hacer. Ese balance es exagerado, Ignacio. Ha habido errores y aciertos, pero hemos venido creciendo y como tenemos una trayectoria limpia, podemos pedirle el voto al electorado sin pudor, sin avergonzarnos. Yo voy por la calle, voy por los mercados. Puede haber gente que me apoye, gente que no. Claro. Pero la gente reconoce que damos luchas honestamente y que no nos robamos nada. Y a propósito de eso de pedir el voto, voy a volver a la entrevista de hace 8 años para ver esta inserción. Por favor, Rolando. ¿Usted votaría, digamos, si fuera don Luis Guillermo, el que fuera una hipotética segunda ronda, llamaría a sus votantes a votar por él? Es una posibilidad real, es una posibilidad real. Así lo hicieron en el 14, ahí sí lo hicieron en el 18, inclusive hasta formaron parte la señora Mora del gobierno de don Carlos Alvarado. ¿Se arrepienten de eso? Yo creo que no es posible arrepentirse porque el escenario opuesto que estaba en una segunda ronda, el balotaje trae eso, el balotaje te pone a escoger entre 2 opciones que pueden ser... Para vos pueden ser las menos malas. En el 2018 yo sigo estando convencido de que si Fabricio Alvarado hubiera ganado, hubiera hecho lo mismo que le cuestionamos a Carlos Alvarado y cosas mucho peores en contra de los derechos humanos de muchos sectores de la población, incluidas las mujeres, más de la mitad de la población. ¿Y en el caso del 14? Y en el 14 igual había que sacar a Liberación Nacional del poder. Es decir, genuinamente en una segunda ronda no es posible arrepentirse, porque si hubiera quedado Johnny Araya, yo recuerdo otra entrevista, ahora que estamos recordando entrevistas, donde
donde usted me preguntaba que le diera los nombres de los amigotes del candidato en ese momento de Liberación Nacional. Ahora ha salido mucho más información que no teníamos en ese momento. Por eso se la preguntaba. ¿Verdad? Por eso se la preguntaba. Porque usted decía que los conocía. No me citó ninguno. Ha salido. No me animé en ese momento a citar ninguno. Lástima. Porque faltaba investigación. Lástima. Yo a veces siento eso en el caso suyo. Faltaba investigación. Yo veo que el Frente Amplio, pues cuando hay una comisión legislativa y cuando va el tipo a sentarse o la señora y tal, son muy enérgicos, pero yo no recuerdo ninguna gran denuncia del Frente Amplio. Cítemela usted, a un funcionario público que haya terminado, porque por ejemplo, cuando uno ve el caso de Alcatel, cuando uno ve el caso Caja Fichel, cuando uno ve tantos casos, ha sido fundamentalmente la prensa la que lo ha hecho. ¿Tenemos denuncias presentadas en la Fiscalía? Claro que sí, yo le puedo pasar la lista completa de las denuncias que hemos presentado en este periodo. Hemos denunciado diputados por delitos de corrupción, que los tenemos denunciados y estamos esperando la resolución de los casos. No hay en esta Asamblea Legislativa una fracción que haya presentado más denuncias serias y con resultados. Lo que pasa es que los procesos judiciales son lentos. Pero quiero volver a la pregunta que motivó este intercambio, Ignacio. En ese contexto de segunda ronda, creo que esas opciones por las que optamos, con todas las dudas, eran las menos malas. Ahora, viendo en retrospectiva, obviamente ha habido muchas cosas que nos han decepcionado, que nos han quedado debiendo, como a mucha gente. Pero el tema es que en los balotajes la alternativa que había era peor. Si hay balotaje, como lo va a haber en esta elección, y si ustedes no están en el balotaje, ¿tienen también una decisión de a quién apoyarían? Todavía no. Tenemos que ver los compromisos, los papelitos, las personas. Claro. ¿Apoyarían a Fabricio Alvarado? Bueno, esa es muy fácil, definitivamente no. ¿Apoyarían a Linet Saurio? A hoy no, pero hay que ver lo que se va a plantear. ¿A don José María Figueres? No. O sea, que lo más cercano de apoyar a alguien es a la candidata del Partido Unidad Social Cristiana. En este momento no podría apoyar a ninguno de esos candidatos. No, digo yo que lo más cercano, con base en lo que usted dice, sería eso, porque fue la única candidata en la que no me dijo... Que lo pensé 5 segundos, no, pero sí. A ver, lo que pasa es que en este momento es imposible apoyar a ninguno de esos candidatos, de esos 3 candidatos, quiero ser claro, porque a hoy lo que presentan esos partidos y lo que presentan sus representaciones en la Asamblea, claro, tenderían a reforzar todos los problemas que hoy nos preocupan. El problema de la penetración del narcotráfico. Liberación y la Unidad dieron hace poco un paso que no se había dado nunca en este país, que es abrirle las puertas del Parlamento a los narcos y decirles: aquí los vamos a proteger, con el informe vergonzoso de la comisión que investigó la penetración del narco en la zona sur. Ese paso sencillamente rompe con lo que debería ser un cordón sanitario que deberíamos implementar en Costa Rica para evitar que el narcotráfico, el crimen organizado, siga penetrando en la política. Entonces, con esos partidos no podemos confiar. Yo lo que le digo es que para un balotaje se dan otras configuraciones. Los partidos cambian sus equipos, reformulan sus programas, asumen otros compromisos. Entonces, por eso creo que es prematuro decir eso, porque va a depender mucho de la configuración y de los compromisos, claro, que se asuman. En el caso de Figueres y Linet, vamos a tener que pedirle a la UCR ese microscopio superpoderoso que tienen para tratar de ver así con un lente ampliado las diferencias entre uno y otro, para poder tomar una decisión. Lo que pasa, claro, es que mientras esas estructuras partidarias tengan ese vínculo con el narco, ese vínculo con la corrupción, va a ser muy difícil. Hay un tema que generó polémica. El otro día, en Malas Compañías, usted más o menos pues matizó la posición. Es el caso de las zonas francas, que como usted sabe generan 120.000 sí, puestos directos, 60.000 indirectos. El 50% de las compras, don José María, como usted, yo estoy seguro que sabe, lo hacen a empresas nacionales. Queremos profundizar eso más bien. Ojalá, pero bueno, ya con eso es bastante, sí, ¿no cree usted?
ese encadenamiento con miles de empresas. Por otro lado, Puede ser mucho mayor el encadenamiento. Y llegar más metiéndoles impuestos. Pero déjeme terminar. Vamos a eso. Déjeme terminar el punto. El promedio de salario es un 40-50% más que en la empresa privada. El casi 48% son mujeres que tienen trabajos. Muchos son trabajos calificados, no eran las maquileras de hace 30 años. ¿Cómo desincentivar, cómo poner en peligro tan solo un solo trabajo en zonas francas anunciando impuestos? No, nosotros no creemos que haya que poner en peligro nada y creemos que... Óigame, han reaccionado ellos, que son los que tienen que hablar, no usted, se sienten muy en peligro. Bueno, nosotros... Y con ganas de irse algunos, como se han ido. Nosotros no queremos que haya que poner en peligro esa importante inversión. Creemos que es un sector fundamental. De lo que hablamos es de la necesidad de tener un sistema tributario más justo, redistribuir en general cargas tributarias. En Costa Rica, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores independientes, las personas asalariadas están asfixiadas por el pago de impuestos. Más bien a esos sectores hay que bajarle los impuestos y tenemos que lograr en los tramos altos, donde está la mayor riqueza, una mayor progresividad, cerrando los portillos que favorecen la evasión en paraísos fiscales y revisando exoneraciones, revisándolas racionalmente. Entonces, en el caso de zonas francas, ¿qué es lo que hemos planteado? Hay un acuerdo mundial. El de la OCDE, sí. En el marco del G20 de la OCDE. Que eso está por definirse, usted lo sabe muy bien. No, pero yo creo que el mundo va a tender hacia eso. Creo que hay una presión fuerte y una decisión política clara de los liderazgos de las principales economías mundiales de avanzar hacia ahí. ¿Usted va a esperar eso o sigue manteniendo, como está en su plan de gobierno, poner ese 15% de impuestos a los dividendos y el tema también del aporte solidario? Y nosotros pensamos... El 8 de mayo lo intentarían hacer. No, nosotros pensamos que la revisión del esquema de atracción de inversiones, de la inversión extranjera, debe ir del marco de esa discusión en la OCDE y en el G20. Para eso ingresamos a la OCDE, ¿no? Sí. Para buscar, supuestamente, ¿no? Para buscar parámetros de mejores prácticas. Ojalá siempre sea muy congruente con eso. Uno tiene no solamente con lo que usted ve positivo. Bueno, uno tiene que ver los parámetros y tomar decisiones a raíz de la realidad costarricense, porque si no le pediríamos a la OCDE que nos gobierne. Pero es un parámetro importante. Entonces, hay una propuesta para que las multinacionales contribuyan, independientemente del país donde estén, tengan una contribución mínima, y creo que el mundo va a ir hacia eso. Entonces, eso nos da una oportunidad, Ignacio, de revisar algunos esquemas que tenemos de atracción de la inversión extranjera, que ya hay varios estudios que nos han señalado. Por ejemplo, ¿qué le han señalado a Costa Rica? Que Costa Rica debería promover más la reinversión de utilidades, de ganancias de estas empresas en el territorio nacional para generar más empleos y más encadenamientos productivos. Hay un estudio revelador del BIT, ¿verdad?, que muestra que nosotros podríamos estar perdiendo oportunidades al no revisar eso. Ahora, don José Entonces, María, en el marco de ese acuerdo global, nosotros planteamos... calzaría esta propuesta del 15%. Nosotros planteamos que debe discutirse lo del 15% a dividendos. No a las utilidades que se reinviertan en el país, sino a dividendos, pero siempre, obviamente, ponderando el modelo global para que el país siga siendo atractivo para estas inversiones. Y eso es un debate que se está dando en todo el mundo. Ahora le voy a decir otra cosa. Muchas de las empresas que vienen a Costa Rica no vienen como punto prioritario, no es que no les interese, pero no vienen como punto prioritario por los esquemas de exención. Es igual o más importante la estabilidad social del país, las condiciones de infraestructura, el nivel de capacitación y educación de la población. Y todo eso no lo podemos mantener a futuro, no podemos seguir siendo atractivos a futuro si no mejoramos nuestro sistema tributario. Entonces, en el caso de Zona Franca, sí, eso está esperando a ver qué pasa con la resolución de la OCDE. Sin duda alguna. Y también, pues, que ustedes hablaban de que una parte fuera para lo que es banca de desarrollo. Eso está todo esperando a que pase eso. Así es, así es. Y cuando usted, ahora hablando de banca, yo estaba revisando algo que me llamó la atención en su plan de gobierno. Y es que usted sabe muy bien que la banca se divide entre, por un lado, los que tienen la posibilidad de ahorrar, los que tienen la posibilidad, por ejemplo, de ir ahorrando para su pensión, los pensionistas, y por otro lado, la banca lo que hace es que presta dinero. Esos dineros no son dineros que se inventan, son los dineros que los ahorrantes
colocan. Por eso me llamó poderosamente la atención esta propuesta que hacen en el sector turismo. Sí. Autorizar legalmente a los bancos para que durante un periodo de 36 meses para las empresas y actividades del sector turismo puedan dar crédito sin necesidad del análisis de capacidad de pago común. ¿Cómo disponer así de los dineros de los ahorrantes y de los dineros de los que cada mes ahorran algo para su pensión? Qué dicha que me pregunta eso. Pues qué bueno que me pregunta eso, Ignacio. Que me lo aclare. Porque esa es una propuesta prioritaria en el marco de la emergencia, una medida temporal para lograr la reactivación de sectores como el sector turismo. Claro. ¿Qué es lo que pasa? O sea, durante 3 años prestar dinero sin necesidad de análisis de capacidad de pago. Porque son 36 meses. Flexibilizando esos requisitos. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que pasa hoy? A muchas empresas golpeadas por la pandemia no les quieren prestar los bancos porque la ley exige que tienen que cumplir con el requisito de demostrar sus ingresos de los últimos años, ¿no? Empresas que no han tenido ingresos porque por la pandemia, o sea, no es que no sean viables económicamente, sino que por la pandemia sus ingresos desaparecieron porque dejaron de venir los turistas. Entonces, con ese requisito legal, a muchas de estas empresas no les van a prestar. Por eso creemos que hay que activar los fondos de capital de riesgo, los programas del Fondo de Avales, de Banca para el Desarrollo y de la nueva ley que acabamos de aprobar en la Asamblea Legislativa, que buscan convertir en sujetos de crédito a esas empresas que bajo los parámetros normales de la banca comercial no les prestan porque no les están prestando. Esa es la tragedia que tenemos en Costa Rica. Bueno, hay que proteger a los ahorrantes y a los que están ahorrando para pensionarse. Claro, pero hay recursos. Que son los dineros que a final de cuentas se le va a dar a esas empresas que no van a demostrar... No, pero hay fondos, Ignacio, de la Banca para el Desarrollo, hay fondos de la Banca para el Desarrollo que están destinados... bueno, tal vez es que eso se les olvidó ponerlo en el plan de gobierno, porque aquí hablan de a los bancos en general. No, pero es que eso es parte de las propuestas de reactivación económica y de todo lo que hemos planteado en el capítulo respectivo sobre la modificación que hay que hacer con la Banca para el Desarrollo. Hay fondos de la Banca para el Desarrollo que vienen de varias fuentes, del peaje de los bancos privados, de un impuesto que existe a la banca para el maletín, de utilidades de los bancos que engrosan ese fondo. Hoy la tragedia que tenemos en Costa Rica es que la Banca para el Desarrollo le presta al que sí puede ser sujeto de crédito en la banca comercial y no le presta al que realmente necesita de una banca de riesgo con parámetros más flexibles. Claro. Y eso es lo que queremos transformar, flexibilizar, porque si no, estas empresas, aunque sean totalmente viables, yo conozco emprendimientos que eran totalmente exitosos. Es decir, no estamos hablando de una quimera, de un negocio inviable, no estamos hablando de emprendimientos que eran exitosos. Que los hay. Y que la pandemia los dejó con una mano adelante y una atrás. Sin duda. Y con estas reglas nunca se van a poder reactivar porque nunca les van a prestar. Es el mismo problema que tienen muchos pequeños emprendedores en Costa Rica. Van a Banca para el Desarrollo y les dicen, no, usted no califica porque es muy riesgoso. Vaya a Limas. Van a Limas y le dicen, no, usted no califica porque no es suficientemente pobre. Y es un círculo vicioso que queremos romper. No deja de ser preocupante de que se hable de prestar dinero sin analizar la capacidad de pago. Que bueno, pero ya usted lo explicó. Tenemos ya 1 hora. Y podríamos seguir aquí más Sin duda, sin duda. A mí me gusta mucho conversar con usted. Pero tenemos que terminar. ¿Qué espera para lo que queda de la campaña? Porque estamos... Además, esta campaña, usted que ya ha estado en varias, indudablemente la más atípica por muchas cosas, ¿verdad? La pandemia, obviamente toda la situación que hay de desánimo, el tema de 25 candidatos, pero ¿qué espera usted para lo que queda? Espero los debates, espero poder debatir con los principales candidatos, marcar las diferencias. Mañana lo hace, ¿verdad? En el Tribunal Supremo de Elecciones. Mañana tenemos en el tribunal. Espero que nos inviten al debate de Canal 7. Usted sabe muy bien los criterios que se utilizan, no es la voluntad nuestra, es ver de acuerdo a encuesta fundamentalmente, criterios, quiénes son los 3, 4, 5. Sí. De hecho, hay varios recursos electorales que han sido consecuentes con respaldar esa posición de los medios privados. Sí, vamos a trabajar en esta campaña, en lo que queda de esta campaña, por hablar con la gente, por comunicarnos. Yo creo que Costa Rica necesita más cariño, necesita un mayor diálogo.
La gente está obviamente muy escéptica en general por todo lo que ha pasado, muy golpeada por la situación de la pandemia. Entonces vamos a tratar de ilusionar, pero no con publicidad vacía, sino con poderle hablar a la gente. Y también tenemos la perspectiva de que va a ser una elección donde ya se ve una gran cantidad de personas se declaran indecisas en este momento, más de la mitad. Eso es totalmente atípico. Entonces estamos esperando que mucha gente haga un voto silencioso, que mucha gente no participe en actos públicos masivos, no haga grandes ostentaciones de signos externos y que al final vaya a depositar su voto con cautela. Entonces queremos aclarar todas las dudas, queremos dar información completa sobre nuestro programa, sobre nuestras candidaturas, sobre nuestros intereses, sobre nuestras propuestas. Y que la gente vaya a votar con esperanza, lograr romper esa anomia, esa apatía que existe en este momento. Y creo que es posible hacerlo. Me preocupa mucho que crezca el abstencionismo, incluso por señales que pueden ser mal entendidas, que se dan sobre los riesgos de ir a votar. Creo que es muy importante que logremos, aunque no sea una campaña con... Bueno, ya el tribunal dijo que no pueden prohibir que alguien contagiado vaya. Así es. Ya fue muy categórico en decir. Así es, y hay protocolos sanitarios que me parece que son muy razonables. Decía la señora presidenta del tribunal que puede ser más riesgoso ir al súper, hacer la compra, que ir a votar. Bueno, eso es alentador. Pero queremos transmitirle ese mensaje de esperanza a la ciudadanía. Y creo que los debates van a ser fundamentales porque al no haber otros espacios de campaña, va a ser donde la gente va a poder confrontar las distintas candidaturas. Muchas gracias por venir. A mí me gusta mucho entrevistarlo. Usted, a diferencia de otros políticos, cuando tiene que reconocer lo que hay que reconocer, o lo que es imposible no reconocer también a veces, lo hace con mucha franqueza. Bien. Así que estaremos pues pendientes de lo que queda de esta atípica campaña que nos lleva hasta el primer domingo de febrero. Bien, muchas gracias. Igualmente, Ignacio, ha sido una entrevista muy interesante. Aquí nos podríamos quedar hablando más tiempo. Estoy seguro. Inclusive yo hasta me quedaría, pero tengo que ir al programa de radio. Gracias, don José María, por haber venido hoy aquí al programa. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.